pero muy buenas tardes, buenas noches, buen fin de semana. Disculpen el retraso, pero estábamos ahí con unos inconvenientes técnicos, pero ya estamos aquí conectados para que podamos disfrutar de un miércoles más con punto de mira. Sí, señores y señoras, estamos acá muy contentos, muy alegres de poder compartir con ustedes. Hoy comenzando un ciclo nuevamente de las redes sociales y todo lo que pasa con América Latina, con esta llegada pues del socialismo o nuevo socialismo se supone América Latina. Bueno, vamos a descubrirlo esperando un invitado especial, pero entre tanto, por supuesto, protagonista de todas estas historias, nuestro queridísimo Álvaro de Jesús Porero. Le doy la bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Álvaro, como siempre eres más que bienvenida hasta tu casa, al universo Madcast, y vamos a dar. ¿Cómo estás? Ay, pues es que hoy ha sido el día de los inconvenientes, pero bueno, aquí estamos. Inconvenientes técnicos por un lado, inconvenientes con el invitado porque tenía unos asuntos que se le atravesaron de por medio, pero yo creo que está muy cerca de conectarse. Bueno, mejor dicho, lo único... Ay, aquí cayó un aguacero de Padre y Señor mío. Entonces, ahí vamos. Aquí estamos pues a punto de mira, listos para comenzar con dentro de las redes sociales, dentro del asunto que hemos venido tratando de la influencia del quinto poder llamado las redes sociales, lo que atañe a las dos Américas que se han ido girando, han tomado el timón hacia la izquierda, al punto de que no nos quedan sino 3 países en la derecha en Sudamérica, de México para abajo hasta la Patagonia, digámoslo así. No están sino Uruguay, Paraguay y Ecuador, que todavía tienen gobiernos a la derecha, y en Centroamérica creo que hay 1 o 2 países que están en el centro. De resto, todos han girado a la izquierda. Entonces, es lo que vamos a analizar de una manera tranquila, sin sesgos, sino tratando de mirar diferentes realidades. Entonces, siga, Ignacio, y vamos dándole forma a este programa de hoy. Sí, claro, me botas la papa caliente a mí. Bueno, resulta que hace poco o hay ahí está fluctuando, ¿no? Todo el ambiente político fluctúa constantemente en el mundo y la realidad política cambia, y nuevamente América, quien aparentemente después de haber sido electos en Argentina Mauricio Macri y en Brasil Bolsonaro, y luego en Colombia tu amigo querido Duque, con quien compartías carajillos, ¿no? El carajillo es el café con aguardiente allá en Colombia, ¿no? Entonces, con quien compartías carajillos, Álvaro, tu amigo Duque. Uh-huh. Después de supuestamente, pues, esta levantamiento nuevamente, por así decirlo, de la derecha, de alguna forma, ¿no? Pues nos enfrentamos nuevamente nosotros, o no nos enfrentamos, sino nos encontramos una realidad, y es que nuevamente movimientos socialistas o de izquierda aparentemente vuelven al ruedo, ¿no? Ahora, si a mí me lo preguntan, yo creo que el concepto del derechismo y el izquierdismo ya está más que reevaluado. Creo que no existe de verdad nadie que de verdad sea socialista o derechista, en fin, y que pues es meramente cuestión de negocios, pero eso es una cosa aparte, ¿no? Aquí vamos a mirar esa realidad de la política, y bueno, hablo de Colombia, hablo de Brasil, hablo de México también, con obviamente nuestro queridísimo y a veces disparatado López Obrador, que no sabemos por qué dice López que sí, Obrador. por qué dice que no. Pero bueno, y Nicolás Maduro, que al día de hoy es una incógnita a nivel internacional, ¿no? Yo realmente no sé a qué juega, ni qué es, ni cuál es su vertiente política. Creo que lo que pasa con él es que está muy cómodo en su puesto, ahí como presidente. Creo. Entonces, Sí. Bueno, no sé.
Entonces, bueno, ahí con ese planteamiento vamos a mirar qué tanto influyeron las redes sociales precisamente en el resurgimiento de esa izquierda, o qué tanto fueron usadas por la derecha a manera de, pues no sé, de presión, puede ser, a manera de organización, no sé, dímelo tú. Ya. Pues mire, yo creo que la derecha vino teniendo un desgaste por su forma de gobernar. Lo que ha hecho las redes sociales es digamos, magnificar las opiniones. Se salieron las opiniones de los corrillos de la esquina, de los bares, de las tiendas, de los grupos familiares o de los grupitos de trabajo, de las tertulias, y se volcaron a través de las redes sociales, a través del mundo, y se masificaron. La opinión ciudadana, o sea, lo que en alguna ocasión dijimos en los primeros programas, que la palabra, el dominio de la palabra le fue arrebatado a la prensa tradicional, prensa escrita, radio y televisión, las tres. Estas tres, a excepción de algunas cosas en la radio, de programas de opinión en que podía participar la ciudadanía, con muy pocas excepciones lograban eso, era prácticamente un monólogo, que era lo que veníamos diciendo, ¿no? Un monólogo al que teníamos que asistir todos como espectadores, o sea, era lo que ellos dijeran sin derecho a refutar. Entonces habían connotadas figuras, por ejemplo en Colombia, Plino, Apuleyo, Mendoza, y bueno, y una serie de personajes de renombre que se habían tomado la palabra, entonces lo que ellos dijeran es la palabra de Dios. Y en los corrillos de las amistades, entonces era lo que llamábamos nosotros aquí arreglar el país. A punta de unos licores, o tinto es café, y las discusiones entre amigos sobre las problemáticas del país, pero de ahí no pasaban. Entonces, cuando viene el surgimiento de las redes sociales, al comienzo, que yo lo viví porque yo más o menos arranqué casi que al tiempo cuando comienza pues a moverse la política dentro de las redes sociales, los medios tradicionales se burlaban. Les parecía un juego de corrillos ahí que no tenía mayor relevancia, hasta que les tocó ir abriendo sus canales y abriendo sus perfiles en las redes sociales para no quedar ellos a un lado. Si me entiendes, que los hicieran pues que se quedaran hechos como a la vera del camino, porque las redes sociales comenzaron a avanzar a saltos grandes, diferente de las discusiones que se armen dentro de los mismos temarios en ya sea Twitter, Facebook, ahora Instagram y TikTok, que está también entrando con mucha fuerza. Pero este fenómeno comienza a destapar noticias que tradicionalmente y usualmente los medios que nosotros llamamos aquí en Colombia prepago. Vamos a hacer un paréntesis aquí. Prepago significa medios de comunicación cuyos dueños son o grupos empresariales y bancos muy importantes que manejan los hilos de los políticos, porque ellos son verdaderamente el poder detrás del poder, y a través de sus medios de comunicación, con lo que ya hablamos en otro programa de los trolls y de los haters, van ellos moviendo la opinión pública de una forma masiva. Eso ha logrado estos giros que estamos viendo. Este giro a la izquierda no es, no es catapultado por los medios tradicionales de comunicación ni por los prepagos, ninguno de ellos, porque ellos siempre seguirán y continuarán emitiendo las noticias al servicio de sus jefes más que al servicio de la información al ciudadano. Por eso se les llama prepagos. Pero las redes sociales
muestran la realidad del pensamiento y del sentimiento ciudadano, que es mucho más fuerte, de una manera más contundente, y ha logrado hacer estos giros, ganándole, digamos, terreno, espacio a estos medios prepago. Entonces, Latinoamérica, o sea, la América Latina, hay una similitud en tanto digamos, a organizaciones de la derecha y de estos medios pagados por los empresarios y banqueros, muy similar. Yo he estado observando lo que sucede en México, pero estábamos esperando del amigo mexicano, creo que se demora un poquito todavía, observando lo que sucede en México a través de todos estos complot para desinformar, o sea, periodistas de muy baja calaña, que son capaces de mentir a sueldo, mentirle a la ciudadanía, inventar historias, crear y publicar y hacer virales fake news, o sea, falsas noticias, con descrédito sobre los candidatos o sobre sus opositores, a sus familias, inclusive a López Obrador le han sacado, creo que tiene un hijo con algunos problemas y le han sacado a relucir cosas como estas, y le han criticado a la esposa como se lo están criticando a Petro, o sea, toda una organización de mala intención para redirigir el pensamiento colectivo. Esto no es honesto. O sea, que informe la verdad, perfecto, lo que es, pero cuando se informa lo que no es, la duda sobre la honorabilidad de estos periodistas y de estos medios es lo que la ciudadanía está comenzando a observar. Y me encontré con que en México, por ejemplo, hay un 50% ya, por estadísticas de encuestadoras al servicio de los mismos banqueros industriales, y están un 50% de mexicanos que ya no quieren leer ni escuchar noticias provenientes de esos medios. ¿Quiere decir esto? Que las redes sociales están avanzando a un salto muchísimo más gigante del que venía andando hasta ahora. El otro tema que tú habrías es sobre Maduro, ¿no? Sí, los dos lunares que tenemos desde México hasta la Patagonia es Nicaragua y Venezuela. En ambos casos, un debate sobre el socialismo de estos dos, de Ortega o de Maduro, no aguanta un debate, porque ninguno de los dos es socialista. Estamos frente a dos políticas completamente diferentes. Ortega viene de lo que era la revolución sandinista y se convierte en un dictador. Y Maduro viene de la revolución bolivariana de Chávez y se instala como otro dictador. Pero Maduro es más o menos manejado por los hilos de Diosdado Cabello. Ambos tienen el ejército y la policía a su favor, y eso es lo que los mantiene en el poder. Si vemos otras dictaduras, por ejemplo la de Argentina con Videla, también tenía, porque era un militar, el ejército y la policía a su favor. Si vemos la dictadura que hubo en Chile con Pinochet, exactamente igual. La de Noriega en Panamá también tenía, digamos, estaba apuntalado con el ejército y la policía. De manera que para que exista un dictador, ese dictador necesita tener el ejército y la policía de su parte, acompañándolo. De lo contrario, es imposible que una persona que viene, digamos, de movimientos sociales y políticos, que no tenga esos afectos directos y esos acompañamientos directos del ejército y la policía, es muy difícil que se instale como un dictador. Digamos el caso de Petro. Petro fue ex guerrillero y como tal ha tenido, digamos, demasiados contrapunteos con ambas fuerzas militares, pero las fuerzas militares en Colombia son
no son apolíticas, ¿no? Algo que estaban pretendiendo en estos días era en el Congreso la ultraderecha, era que se aprobara una ley en la que los militares y la policía, o sea, militares, ejército y policía pudieran volver a tener derecho al voto, y se lo negaron afortunadamente, porque eso, convertir la policía y el ejército en partidistas, o sea, que puedan tener equipo ya, digamos, hablándolo de frente, participación política, nos podría llevar peligrosamente en Colombia en un retroceso a finales de los años 30, la década de los 40 y de los 50, que fue lo que generó la guerra política. Y eso fue precisamente lo que quisieron quitar, acabar esa participación del ejército y la policía en la política cuando se suscribió el Frente Nacional. Continúe, Ignacio. Bien, pues me agarras pensando en el Frente Nacional. Bueno, yo la percepción que tengo de todo este tema es que finalmente la pasión es la que mueve al voluntariado y al electorado. Creo que hace muchísimo tiempo ya la gente no vota por una razón, sino por una emoción, ¿verdad? Y entonces desde ahí son tan recalcitrantes y tan avesados en todo este tema y tan pasionales, ¿no? Y desafortunadamente, debo decirlo, en el caso de Colombia me estoy dando cuenta, y no solamente en el caso de Colombia, lo vi en México, lo vi en Chile, lo veo en Argentina. Desafortunadamente sube el otro lado, y entonces quienes son ganadores se dedican a esa persecución mediática, a recalcar el error, a recalcitrar el problema, a generar odio, a generar tensión. Y si ganan los otros, entonces hacen lo mismo. Todo el mundo, obviamente, usted no puede preguntarle a una persona si quien subió al poder, es decir, si ganó la parte de izquierda, sube, usted jamás va a escuchar a los de izquierda decir, no, es que esta que hizo el gobierno anterior estuvo bien, vamos a mantenerlo. Ni viceversa, ni a los de derecha decir eso. Entonces, finalmente, el tema es que todo se convierte en una suerte de salpicón conceptual, en donde no importa ni el partido, el partido sí importa, digo, no importa la propuesta, no importa el avance, no importa el pueblo, no importa absolutamente nada, lo que importa es ese concepto hegemónico de lo logramos y tenemos el poder, ¿ya? Pero nadie va a respaldar o a decir este programa estuvo bueno y entonces hay que mantenerlo en este gobierno porque estuvo bueno, o vamos a andar. Si así fueran las cosas, entonces no importaría que 4 años no bastaran para gobernar, porque el bienestar del pueblo sería lo que es importante. ¿Y qué papel tan determinante obran hoy en día las redes sociales en esto? Porque en lugar de dedicarse a suplir ese puesto que tenía el cuarto poder, ¿no? Que era la prensa, que ahora es desafortunadamente, como tú lo dices, está sin ética y está comprado por los poderes y por los placeres, pues corresponde a las redes sociales y a los generadores de contenido en las redes sociales ejercer esa labor de cuarto poder y criticar de una forma sustancial a ese gobierno. Pero no lo hacen. Sí, por eso, ¿no? Por eso se le llama el quinto poder a las redes sociales. Sí, se supone que era el quinto poder, pero ahora, como estamos sujetos a la subjetividad, entonces están usando las redes sociales para generar y criticar y andar en ese odio. Ay, mire la manifestación, ay, que sí, que cuántos, ay, que esto, que lo otro. O el retrato desafortunado y crónico, a nivel de crónico, como que es una enfermedad crónica, y a nivel de crónica, de los desdenes y los desmadres que se arman. Pero en ningún momento, por ningún tipo de red social, usted ve una propuesta. No ve una opinión, no ve un crecimiento, no organiza nada, ¿no? Es desafortunado para las redes sociales como viene el tema ahí. Bueno, he dicho. Eso es... Adelante, Álvaro, sí, le suelto la papa caliente. Lo que tú estás diciendo es completamente cierto porque es que volvemos otra vez al tema de primero los titulares
que generalmente no tienen nada que ver con el contenido, sino solamente llamar la atención. Llamar la atención para como clickbait, ¿no? Sí. Exacto. ¿Para qué quieren llamar la atención? ¿Para que la gente lea el contenido? No, para que la gente ponga un like. Y eso les genere a ellos réditos económicos, ¿no? O sea, intentar viralizar la publicación, porque es que mire, es increíble. Esta mañana subí una columna a Las Dos Orillas, que es un diario donde yo publico escritos. Es un diario virtual. Y los escritos yo los publico como columnista ciudadano. O sea, uno no está ganándose, digamos, no está recibiendo un rédito económico por publicar en ese diario, pero tiene una muy buena difusión. La columna trataba sobre el 4 por mil en Colombia y lo que la reforma tributaria trae de nuevo para esto. Está muy bien argumentada, es corta, pero bien argumentada, y recordando ese proceso del 2 por mil al 4 por mil y qué pasó con el UPAC y los bancos y la pérdida de las vidas. Tiene una pequeña historia dentro para que la gente tenga un mayor carne, digámoslo así, mayor contenido de información. En la página de ellos, en este momento está llegando a 2.000 vistas, la página de Las Dos Orillas, en Facebook, ¿no? La publicación de ellos hecha en Facebook y también en el periódico virtual. Y los comentarios son una cantidad impresionante, pero cuando uno lee los comentarios de la gente, se da uno cuenta que llegaron solamente hasta el titular. O sea, no llegaron al contenido. Entonces hacen unos comentarios completamente absurdos de lo que significa realmente la publicación y nos informan. Y saltan con una velocidad muy grande los haters a hacer comentarios negativos, absurdos, pero negativos, más que los que están poniendo, porque si tú ves la publicación y te encuentras el dedito así y el corazoncito, otro que es el de la sorpresa frente a los que ponen el emoticón de risa, hasta la última vez que lo vi iban solamente 31 personas que habían puesto un emoticón de risa y el resto de dedo arriba y corazón. Quiere decir que los que ponen dedo arriba y corazón puede que hayan o no leído la columna, pero de todas maneras entienden posiblemente el tema y les parece bien. En cambio, pero en los comentarios yo creo que los que saltan corriendo a hacer el comentario son estos del emoticón de risa para tratar de desestabilizar a los que están leyendo y comentando. Entonces, ese es el trabajo en las redes sociales, lo que tú estabas hablando ahora del cuarto poder metido en el quinto, ¿no? Ese es el trabajo para poder desestabilizar el pensamiento colectivo. Y ellos lo hacen con mucha más efusión porque están recibiendo réditos. Es que mire, yo estuve investigando sobre México y te voy a comentar una cosa, o les voy a comentar a todos una cosa. En México, por ejemplo, 11 familias controlan 24 de los 42 medios de difusión masiva en ese país. Entre ellos, obviamente, Televisa. Estos periodistas reciben lo que ellos llaman allá el chayote. El chayote es el soborno. En Colombia, ¿cómo le llamamos a esa cosa? La mermelada. La mordida, ¿no? La mermelada, lo es que más que mío. Mordida, porque es que... Toma esto y me haces el favorcito. Pero... Exacto, pero es que el asunto... Si hay para ti, hay para mí. Que es... Aquí ganamos todos. Aquí ganamos todos. El asunto es algo que en México, es el de donde estaba yo tomando esta fuente de información, dicen que de todos los países de Latinoamérica, los más expertos en haters, trolls y fake news son los mexicanos. Verbo y gracias a la campaña de oposición tan fuerte que le hicieron a López Obrador. Y porque tienen en sus manos todos estos medios de información y tienen el dinero para pagar los prepagos, los periodistas prepagos.
Entonces es impresionante, por ejemplo, que hay un periodista que se llama Joaquín López Duriga, que recibe 250 millones de pesos mexicanos, que es un dinero alto, seguido de Federico Arreola, que son 150, por hacer este tipo de informaciones. O sea, esas son lo que llamamos en Colombia, que se está destapando ahorita, lo que se llama las nóminas paralelas del Estado. O sea, el Estado colombiano durante el gobierno anterior estuvo pagándole por nómina a periodistas de medios de comunicación en Colombia para que hicieran este trabajo de desinformación y de mentir. De manera que estamos frente a periodistas millonarios que usufructan esto. Entonces, ¿qué es lo que los tiene en la cuerda floja en México? Que a partir de López Obrador se acabó lo que ellos llaman el sobre, el chayote. Entonces, posiblemente a sus patrocinadores grandes, ¿no? Los grupos empresariales y los banqueros les va a tocar ahora desenfundar el dinero para poderles seguir pagando las nóminas a estos periodistas, nóminas paralelas, quiere decir que sus medios les pagan, pero ellos reciben la coima de este otro lado, allá, aquí y en Chile y en todas partes, porque esto es un fenómeno de toda Latinoamérica. Entonces, eso los tiene bailando en la cuerda floja, porque no se les va a acabar a ellos el sobre, pero ya se les acabó, venido del gobierno, del Estado, de los dineros públicos, que eso es lo que es más lamentable, que son los dineros públicos, o sea, el dinero público, que es lo que la gente no entiende. Cuando los políticos hablan del poder, están hablando de la chequera del Estado. Ese es el poder, porque con esa chequera compran lo que a ellos se les antoja, y es la rapiña. Entonces, ese dinero público, ¿por qué se le llama público? Porque es del público. Ese no es el dinero de ellos. O sea, usted no tiene por qué ir y decirle, señor, al gobernante o al político, si usted es tan amable y tan gentil, me hace el inmenso favor de colocarme un teléfono en mi casa, cuando eso es un servicio público también, en que el Estado está obligado a ponérselo a usted, a suministrarse. Entonces, esa mentalidad de pueblo en que no tenemos administradores públicos, sino tenemos reyes, ¿no? O gobernantes, somos súbditos, el feudo, en ese caso, ¿no? En que el pueblo tiene que ir a pedir el favor, a ver si son tan amables de hacérselo y extender la mano a ver si le cae una limosna, y ellos son felices dándole limosna al pueblo porque esas limosnas los amarran políticamente. Entonces, y mantienen esa gente a su disposición. Son pobres, muy pobres, bien pobres, que no van a salir de pobres, auspiciando, sosteniendo y rindiéndole pleitesía, recogiendo las migajas que caen de las mesas de los grandes señores, que son los que los alimentan como si fueran perros. Me disculpan la expresión, pero es que tenemos que tomar conciencia en ese aspecto. Las personas que elegimos por medio del voto en las supuestas democracias son administradores públicos. Administrador público quiere decir que administra lo público. ¿Qué es lo público? Lo de todos. Si bien los países tienen propiedad privada de dueños de tierras y de sectores del país, el entorno de las fronteras de un país es público, pertenece a todos. Por eso cuando uno transita por una vía pública, nadie se lo puede impedir, porque es pública. Las playas son públicas, ¿no? Entonces los parques son públicos. Las avenidas en las ciudades son públicas. Lo que se llama el espacio público. Lo otro es lo privado, pero lo público es público. Los dineros del Estado que entran vía impuestos y entran vía, por ejemplo, en el caso de Colombia, por los negocios de la empresa Ecopetrol, que es una empresa estatal, nacional, de todos los colombianos, esos dineros son públicos. Lo mismo el carbón.
Entonces, ese cambio de mentalidad es importantísimo y las redes sociales han ayudado muchísimo a que las personas, la gente, lentamente, porque eso es un trabajo muy lento, vaya tomando conciencia de su posición de ciudadano. Entonces yo me atrevería a decir que de México para abajo yo no creo mucho en ese concepto total del socialismo. No, yo creo más bien que eso es una forma de la derecha de tratar de estigmatizar las políticas de izquierda. Yo creo más bien que lo que puede ir surgiendo en los liderazgos en Latinoamérica es una nueva concepción de democracia con otro estilo del manejo de los mercados y la economía en la zona. Aquí hay un punto interesante que vamos a tocar más adelante, que es hacia dónde vamos a ir marchando con este giro a la izquierda y 4 líderes que tiene Latinoamérica muy importantes. El primero puede ser Boric en Chile. El otro que ya se va a posicionar como presidente, que es Lula da Silva. Tenemos a Gustavo Petro en Colombia y al de El Salvador, ¿cómo es que se llama? Que se me olvidó el nombre. Bukele. Es innombrable. Sí, son 4 líderes. Hay más, ¿no? Está Obrador y está el de Ecuador, el de Perú, de Bolivia, pero sus discursos no son tan notables ni tan notorios. La capacidad verdaderamente de liderazgo para lograr una unidad, una posible unidad, que eso es lo que se está conversando, de las 2 Américas de habla hispana, que puedan consolidar una sola moneda. Mire que este es un tema más largo, ¿no? Una sola moneda en común y una sola política de unión como la que hizo la Unión Europea, que le traería a toda esta área hispana, porque es que nosotros tenemos todas las riquezas del mundo. La América del Sur, por ejemplo, y México también, está bañado por un lado, por el occidente con el mar Pacífico y por el oriente con el mar Atlántico. O sea, tenemos 2 mares. Aparte de eso, tenemos toda la diversidad de climas existentes. Agua por montones. En este momento estamos inundados en Colombia porque no para de llover. Nos sobra el agua dulce. Cantidades. Brota sola. Tenemos los páramos. Tenemos tierras, amplias extensiones de tierras fértiles cultivables. Podemos ser para el mundo una despensa de agua. Podemos ser una despensa de alimento y podemos ser una despensa de oxígeno por los bosques y playas, y bosques y llanuras. Aparte de eso, la Amazonía, que nos pertenece y de la cual hay 6 países de la región que tienen influencia en esa área, que es un pulmón para el mundo. Entonces, ¿qué razón hay para que sigamos nosotros en ese atraso en la América del habla hispana? Pues, vuelvo y digo, hablando desde México hasta la Patagonia, que seamos países tercermundistas, así nos llaman, tercermundistas, atrasados, y seguimos siendo el patio trasero de los que dicen ser las grandes potencias que vienen a estos países a extractar la riqueza que hay aquí y a dejarnos el bagazo. De manera que sí podemos ser una potencia mundial sin necesidad de que la economía, por ejemplo en el caso de Colombia, esté sustentada y sostenida en el petróleo, en el oro, el carbón y la coca. Podemos diversificar la economía, pero eso depende mucho de los giros y movimientos que hagan estos gobiernos, de la inteligencia y astucia con que lo hagan, de lo que proyecten y demuestren y de lo que sean capaces de poner en conocimiento ciudadano de forma veraz y comprobable. ¿Eso qué quiere decir?
que la gente sienta que verdaderamente su vida se está transformando de otra manera. Porque lo que no han entendido los ricos, yo no tengo nada en contra de los ricos, pero lo que no han entendido los ricos, los muy ricos, los grandes acumuladores de dinero y de tierra en todo este continente, es que ellos serán más ricos el día que el pobre sea menos pobre. Continúe, Ignacio. Bueno, pero es que me quedo absorto en lo que estás diciendo y continúo, Ignacio, quedo yo, pero ¿qué más voy a decir si ahí está todo contenido? O sea, el hecho es que como nos estamos limitando o remitiendo a lo que es la ejecución de las redes sociales, o la utilización de las redes sociales precisamente para promulgar uno u otro sistema político, pues definitivamente encontramos que son un medio más interactivo con el cual se transmite ese mensaje político. El problema es que hay ausencia de mensaje. Entonces, ¿qué se está transmitiendo a través de las redes sociales? Esa es la pregunta, ¿no? Subjetividad, emociones, manipulaciones. Es un hecho consciente, es decir, existen entidades específicas que elaboran planes específicos para dominar las redes sociales, para expresar, para manejar, para poder planear y saber entonces y generar esas matrices de pensamiento, o más bien el asunto es un proceder espontáneo que nace precisamente de la agonía social que redunda ahora representada en TikTok, en Instagram, en Twitter. ¿Qué es lo que pasa? ¿Hay un proceso racional o estamos hablando meramente de las emociones y de la no crítica, ¿no? Porque si alguien de un grupo llega a cuestionar las políticas o los haberes de ese grupo, pues es más que marginado, ¿no? Es sacado, segregado y maldecido, ¿no? Es una patria, es un paria. Entonces, ¿a qué se está jugando? La política y las redes sociales, de verdad, no hay una opción racional, sino ahora todo es emocionalidad y la responsabilidad, porque de pronto, miremos lo que pasó con Trump y el Capitolio, ¿no? En efecto, él no dio en ningún momento parece que diera o tácitamente da la orden de ir a tomarse el Capitolio, pero su discurso sí enajena a la multitud y la multitud termina presionada haciendo algo que de pronto no sé si él lo quería o no, pero su discurso enajenó. De todas maneras le cabe algo de responsabilidad. Entonces quien publica un Twitter o quien mueve un aspecto social o quien hace esa fuerza a través de las redes sociales, le cabe la responsabilidad de las consecuencias. ¿Será que entonces esas matrices de pensamiento son las responsables de que gane o no alguien las votaciones en un país? Y si son así, ¿dónde está la crítica y la importancia sobre el plan político? ¿Dónde está la crítica y la importancia sobre la propuesta del país, sobre la propuesta del partido que va a ir a gobernar, ¿no? Entonces son una cantidad de preguntas que se hacen, porque todo lo contrario, las redes sociales deberían permitir que las personas tuvieran mayor acceso a los programas de gobierno para poder plantearse una posición crítica y cuestionar esos programas de gobierno y saber a quién se elige, cómo se elige o por qué no se elige, ¿no? Eso que continúe Álvaro. Sí, estamos en un partido de ping pong. Bueno, ¿qué pasa? Yo soy un poquito menos pesimista quizás, o sea, más romántico, digámoslo de esta manera. Y creo que estamos avanzando y al menos hemos dado unos pasos importantes e interesantes en el manejo de las redes sociales y en la conciencia ciudadana colectiva. Es cuestión de educación. Mire, cuando tú hablas de las emociones no hay cosa más cierta. Si yo te llamo y te digo, ve Ignacio, se casó la tía Pepita con fulanito, y tú me respondes, sí, bueno, que sean felices. Pero si yo te llamo y te digo, mira que encontraron a la tía Pepita saliendo de un motel con Perencejito, ¿cómo así, hermano? Contá. Ahí sí se interesa. Esas emociones son las que, digamos, con un ejemplo tan simplón como ese, esas emociones son las que buscan estos haters y estos trolls prepagos,
mover dentro de la ciudadanía, pero ese andamiaje se le ha ido cayendo. Cuando tú dices que dónde está la opinión de la gente, es porque la gente no quiere llegar a la opinión, porque la tiene. Si usted va a hablar de la reforma tributaria en Colombia, para no ir a decir una pachotada en un comentario de las redes sociales, investiguela, estúdiela, usted la puede encontrar completica a través de Google. O sea que los documentos sí están a la mano. Encuentras a través de Google todo lo que usted quiera habido por haber, bueno, regular y malo. Por ejemplo, cuando yo estaba colaborándole a mi hija para hacer su tesis, a María del Mar, la que es comunicadora social, que me pidió el favor de que le colaborara, nos fuimos a buscar documentos históricos redactados y que están en PDF en el seno de las universidades, inclusive de otras tesis muy interesantes. O sea, salirse uno del Wikipedia y del contexto del libro de historia común y corriente, que ha sido escrito con el sesgo del historiador, y encontrarse investigaciones hechas por las universidades que son muy interesantes y que uno no tiene ni la más remota idea de que existen y que pueden tener unas opiniones venidas desde otros ángulos, no para tomar un sesgo, digámoslo así, pero es que si uno se para a observar detrás de uno u otro campo, o sea, desde diferentes ángulos, es muy posible que vea otras cosas que no ha visto si solamente está mirando en una sola lección. De eso se trata. Entonces, creo que tenemos la información a la mano. Yo estoy convencido de que este giro de las Américas hacia la izquierda, esto que está pasando aquí, no porque sea la izquierda mejor que la derecha, porque es que no, de eso no se trata, sino de la transformación del pensamiento colectivo y que las redes sociales hayan influido en eso. Porque es que la campaña contra López Obrador en México fue brutal. Y pero no les funcionó. No les funcionó. La campaña contra Gustavo Petro en Colombia, eso no fue ahorita en esta campaña, eso tiene 20 años de campaña. Pero tampoco les funcionó, y entre otras cosas él hizo contracampaña también en ese sentido, y muy fuerte. Claro, la hizo, pero la hizo con argumentos. Sí, es que esa fue la diferencia. Entonces, porque el tipo maneja el discurso, eso sí no hay que negárselo. O sea, a cada santo hay que ponerle su vela. Perdón que hablando de santos, saludamos a Alejandro Garzón desde Colombia, a Leonardo desde Colombia, y a Joana Rodríguez, que también nos saluda. Hola, Joana, gracias por estar Joana aquí. Joana está desde el Canadá. ¿Joana? Desde Canadá está Joana. Ah, Joana, uy, qué lindo. Allá, ¿está haciendo frío? ¿Sí, no? ¿O es verano allá? No, debe estar entrando el invierno, ¿cierto? En Canadá. Bueno, gracias por acompañarnos. Claro, sí, en apariencia lo hizo con argumentos. Claro que hoy en día tú no dices, Álvaro, hoy en día me cuesta encontrar en la misma frase político y argumento, me cuesta. La verdad no creo que vayan en la misma frase. Sí. Pero digamos, por eso es que yo hablo de Boric, de Lula, de Petro y de Bukele. Son hombres que tienen discurso y son fuertes en argumentos. Esas 4 fortalezas unidas pueden sacar a Latinoamérica del atraso en que nos encontramos. Es que mire, a ver, hay que darle un parte de tranquilidad a los que manejan grandes capitales. Porque no es el hecho, habían dicho que se manejaba cuando yo estaba jovencito, en la década de los 70, cuando éramos hippies revolucionarios, ¿no? Que decía que lo importante no es romper las estructuras, sino saber qué hacer con los pedazos.
O sea, no se puede entrar a codazos a desbaratar lo que está construido, lo bueno que hay, para tratar de volver a comenzar de cero. Eso no tiene ningún sentido ni ningún objeto. El mundo, nos guste o no nos guste, está construido como está construido, digamos, nuestra área donde vivimos nosotros y nos movemos. Ya. Somos hijos de culturas foráneas porque nos vinieron a invadir. Para unos fue una delicia porque entonces, por ejemplo, en México le pusieron la pata encima como la estatua que hay parece de México, pues, del conquistador de allá, sobre la cabeza de un indígena, ¿no? De un azteca, porque según algunos eran unos salvajes. Yo no creo que fueran más salvajes que los otomanos y otros tantos, los romanos y otros tantos más en Europa, pero bueno, eso es otro tema. El asunto es que somos lo que somos ya, somos una mezcla de culturas. En Argentina dicen los argentinos que ellos bajaron de los barcos. ¿Quiénes? Los que venían correteados de Europa de la Segunda Guerra Mundial fueron los que vinieron a parar, muchísimos de ellos a Argentina, refugiados. Y eso pasó en todos los países. Aquí nosotros tenemos en Colombia, por ejemplo, en la costa atlántica hay mucho turco. Encontraron en Colombia un buen refugio y un buen vividero. Y así en otros países, en el Brasil, por ejemplo, que es el único país del continente que tiene un idioma diferente al español, que es el portugués. Entonces, pero de todas formas, siendo conscientes nosotros de nuestra cultura, de nuestras herencias, de las mezclas que tenemos, si logramos entender que el continente nos pertenece a todos, diferente de su raza, de su ascenso, ¿no? O sea, de sus ancestros, de donde viene, de su mezcla o no mezcla, finalmente todos somos mestizos por algún lado, podemos construir un continente que nos sirva a todos. Y vuelvo y repito esta frase que es la que tiene que calar en la mente de todos, en la del rico, la del pobre y el que está en medio, el sándwich, ¿no? De clase media. El rico lo empuja para abajo y el pobre para arriba y el otro ahí aguantando el varillazo. No, si los pobres son menos pobres, los ricos serán más ricos. ¿Por qué? Porque si nosotros partimos de unas economías y de mercados que nos favorezcan entre nosotros como prioridad, en ese intercambio de los países de habla hispana, podemos alcanzar a catapultar las industrias nacionales, la producción de alimentos, de manufacturas, de zapatos, de camisas, ¿ya? Y en vez de pensar en importar, o sea, vivir de la economía, que ese es el discurso que se viene manejando, ¿no? No quiere decir es que mañana acabamos con el petróleo, o sea, ya cerramos la llave. Eso es un absurdo. El petróleo es una fuente de ingresos, pero también es una fuente terrible de lo que está generando en el mundo el cambio climático, que es una realidad. Entonces, cuando un país como en lo que se convirtió Colombia, porque lo fue Ecuador en su tiempo y lo ha sido Venezuela, en un país que depende de ese tipo de economías y que recibe un chorro de dólares y encima de eso suscribe TLCs, tratados de libre comercio con otros países para importar, porque tiene dólares para importar. Entonces lo que se producía, por ejemplo en Colombia, maíz, trigo, papa, alimentos de primera necesidad, en Colombia se dejó de sembrar algodón, por ejemplo. El café ahora está en un alza, pero fue duramente golpeado. Entonces se comienza a importar, se está generando empleo en el exterior, a quienes siembran y a quienes fabrican, digamos China, que fabrica camisetas, zapatos y cuanta chuchería hay y existe, y manda para estos mercados barcos llenos de todas esas chucherías para que la gente aquí consuma.
entonces estamos desestimulando el producto nacional, el producto interno, la industria interna, y cuando viene una crisis como la que tenemos ahora, entonces se sube el dólar por todo esto que está pasando en el mundo, entonces lo que está llegando importado llega carísimo. Si nosotros en Latinoamérica manejáramos, estoy hablando de toda Latinoamérica, manejáramos un mercado común, ¿no? y favoreciéramos las industrias y la agraria y de manufacturas y de toda clase en todos estos países, entonces podríamos tener la capacidad exportadora o al menos de consumo interno, que no nos viéramos desabastecidos y abocados a hambre y a pobreza. Porque lo que ha traído los TLCs en Colombia, o sea, el suscribir tratados de libre comercio con otros países sin mayores controles, ha sido pobreza. Me explico. Un campesino tiene unas hectáreas de tierra, si no se las han arrebatado, las tiene. Suscribe un crédito con un banco o con el banco agrario X tiempo para poder sembrar. Está sujeto al proceso desde la siembra hasta la cosecha del producto y a todo lo que pueda suceder con el campo. Y encima de eso sujeto a la variación de precios al momento en que coja la cosecha. Pero cuando llega la cosecha, el gobierno ha importado del mismo producto toneladas de ese alimento que esto está produciendo. Él tiene que vender su cosecha a pérdida y queda con el problema con el banco, porque no le puede pagar. Entonces, viene un fulano y le dice, hombre, arranque todo ese materío que no sirve para nada y venga siempre coca que yo le pago. Eso es plata robada. ¿Qué hace el tipo? Termina sembrando coca. Entonces, quitarle el oxígeno a lo ilegal se hace favoreciendo lo legal, no metiendo al campesino a la cárcel o judicializándolo como narcotraficante. Porque los efectos de este tipo de acciones de parte del campesinado son catapultados por otras causas. Y esas otras causas es el ascenso del narcotráfico versus la quiebra del campesinado. Estoy hablando, en este caso, de Colombia. Entonces, es una cuestión de naturaleza y de pensamiento. O sea, yo puedo estar muy cómodo en una ciudad, ¿no? Tengo una buena camioneta, transito por las avenidas bonitas y quiero que el espacio público tenga ornato y quítenme a los pobres de ahí porque es que eso me afea la vista, el paisaje, ¿no? Sí, hay que echarlos para un lado. Entonces en las grandes ciudades, si usted viene a Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Cartagena, por ejemplo, y usted se pasa digamos en Bogotá por la carrera 15 y toda la parte del norte, eso es una lindura. Delicioso vivir ahí, pero eso es una burbuja. Si a usted lo llevan a los extramuros de las ciudades, donde la gente está viviendo en unas condiciones infrahumanas de pobreza, muchos de ellos desplazados, donde sus hijos terminan en la prostitución o en las bandas criminales de atraco y de todas estas cosas, o en el microtráfico, porque no tienen esos muchachos ningún tipo de oportunidad, ni los papás pueden sufragárselo, ni nada de esas cosas. Hombre, que para poder ir a trabajar el pobre hombre padre de 5, 6, 7, 8, porque entre estas personas abundan los hijos. Para llegar a trabajar tiene que levantarse siempre a las 3 de la mañana para salir de ahí hasta su sitio de trabajo y llegar otra vez a las 9 de la noche hecho trejo para poderse volver a levantar, y si la mujer trabaja, encima de eso tiene el trabajo del hogar. O sea, son doble trabajo. Ella sale de trabajar y sigue trabajando en su casa. Entonces, si los que manejan sus autos lujosos dentro de esa burbuja de comodidad, de pupi, de lindos, ¿no? También vestiditos, con ropa importada, con
con el McDonald's, como le decía un tipo en la protesta del año 2021 en Cali, le decía a un muchacho, uno de estos de camisa blanca, le decía a un muchacho que lo filmaron pues con un celular, le decía, es que nosotros estamos cansados de esa protesta de ustedes, porque es que no podemos ir a los restaurantes a comer. Yo dije, miércoles, ¿qué argumento? El tipo no puede desplazarse en su auto lujoso a un restaurante lujoso a pagar una comida que le puede costar 200, le puede costar la mitad de un salario mínimo en una sola comida, y le importa tres que haya un montón de gente que se esté muriendo, pero él puede, como le dijo al muchacho, le dijo, nosotros tenemos más de 1 millón de armas en donde vivimos, y el muchacho le contestó frente a la Universidad del Valle, le dijo, nosotros tenemos aquí más de 1 millón de libros. Hay una diferencia. Entonces es cuestión de conciencia, no es acabar con los de aquí y acabar con los de allá, no. ¿Qué sacamos nosotros con vivir tan holgada y tan cómodamente, ¿no? Metidos en esa burbuja, pagando seguridad, carros blindados y toda esa cantidad de cosas para los que están en los extramuros no quieran o pretendan venir a arrancarnos, a quitarnos lo que tenemos? Si hay un poquito de justicia social, de educación y de oportunidades, y se empieza a ampliar esa brecha de la pobreza y de la miseria, porque yo me caminé en Rumania, en Europa, y vi pobres, pero nunca vi miseria. Pobres sí hay, los hay en todo el mundo, pero miseria no. Usted no encontraba en Rumania un niño limpiando, un niño de 8, 10, 12, 13, 15 años, limpiando con un aparatico los vidrios de los carros para que le dieran una moneda. Eso usted no lo ve allá. Aquí sí. Y yo creo que en todos estos países es igual. Entonces es una transformación mental. Esa es la idea. Vuelvo y digo, no es quitarle a estos para darle a estos, entonces empobrezcamos a los ricos para que los pobres... No, porque los pobres terminan igual de pobres con el tiempo. Es educación, saber, mentalidad, buscar otra forma de vivir y otra forma de pensar para que nuestra forma de vivir cambie. ¿Ya? Entonces, tener una mejor armonía. Eso es un trabajo y una lucha. Hay que resocializar a los ricos y hay que resocializar a los pobres. Hay que decirlo de esa manera. Al rico, para que deje de pensar que el pobre es una basura, que le afea el paisaje y que es mejor mantenerlo allá marginado. Y aumentar el pie de fuerza de la policía para que le dé bala, o el SMAT, en ese caso Colombia, y al pobre para que deje de pensar que el rico es un bandido que le ha quitado a él lo que no tiene. No es así. Eso era uno de los pensamientos, por ejemplo, de la guerrilla en Colombia. Mate a un rico y quítele lo que tiene porque eso es suyo. Eso no es así. De ninguna manera. La propiedad privada hay que respetarla. El trabajo de la gente honesta hay que respetarlo. Ellos son los que pueden generar empleo, eso es una cosa cierta. Aumentar el capital, las oportunidades para los que no las tienen. Pero es un trabajo mancomunado y el Estado, sin estatificar nada, tiene que participar en ese proceso de conciliación de las dos partes para que haya lo que se llama justicia social. Es que eso no es otra cosa, eso no es socialismo, ni nada de esas pendejadas. Es una cuestión de simple, neta y llana lógica, para que podamos vivir todos un poquito en paz. De eso se trata. Y que haya paz. Claro, pero para que haya una mejor vida. La justicia social no necesariamente tiene que venir de izquierda o de derecha. Tiene que venir desde la conciencia de la propuesta política. Independientemente, es que yo no sé por qué guardan o por qué hacen diferencia entre ser de izquierda o derecha y no hacer las cosas bien. Usted puede ser de izquierda o de derecha, pero haga las cosas bien y preocúpese por el pueblo y preocúpese por sacar adelante proyectos
cosas que hagan progresar el país, que hagan progresar la sociedad, que le den tal vez un mejor estatus de vida a las personas. Preocúpese por invertir en el desarrollo científico, en la educación, en tratar de que las personas tengan una mejor calidad de vida, ¿no? Es decir, justicia social. Pero la justicia social, claro, la gente oye justicia social y piensa en la izquierda. Exacto. Y no es así, no tiene necesariamente que ser así. Bien, pues ese es todo un abrebocas, este primer punto de mira a todo esto que estamos viendo. Obviamente viene otro programa, lo digo porque ya nos acercamos, ya llegamos a la hora, ¿no? Viene otro programa chimberguenchón, ojalá con los invitados desde México, para que le entremos de una y a darle a todo el guacamole político, guacamole político y bueno, le vamos y al chayote. ¿Ah? No, órale, le vamos dando más forma a eso. Álvaro, ¿algún mensaje final para que redondeemos esta primera parte? Sí, yo creo, bueno, primero que todo y más que cualquier otra cosa, una disculpa muy grande porque iniciamos prácticamente 45 minutos después de la hora programada. Álvaro. Tuvimos unos problemas muy grandes y el otro es que nuestro invitado no alcanzó a llegar porque tenía un asunto delicado con su familia que tenía que atender, pero nos queda con la promesa que dentro de 8 días sí vamos a poder contar con Jorge Mijares, que es un mexicano excelente, es un poeta, es un filósofo y aparte de eso es un hombre que tiene muchas cosas que decir y una forma muy, muy elegante y muy sabrosa como él nos las puede comentar. Entonces vamos a bajar desde México y vamos a llegar a la Patagonia, vamos a coger a Maduro y lo vamos a explicar y a todos los demás. Porque de eso se trata, punto de mira. No va a quedar títere sin cabeza aquí. Exacto, nosotros aquí no tenemos ni derecha ni izquierda y tratamos, aunque se nos note a veces un poquito el sesgo, porque no vamos a decir que no. Sí. Pero eso tan difícil, no. Pero vamos a tratar de informar, de hacer comentarios que nos puedan ayudar en el alma a todos. Y sobre todo ir desentrañando esto del timorazo a la izquierda de los países de habla hispana, que no demora Uruguay, Paraguay y Ecuador en unirse. Y vamos a ver, y más adelante vamos a subir, porque es que se vienen unas cosas muy interesantes, ¿no? Vamos a ver si te funciona lo pitonizo. Bueno, a todos ustedes, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este trayecto de tiempo aquí en Punto de Mira. Les dejamos un abrazo grande y fuerte y nos estamos encontrando el próximo miércoles. Pero no sin antes recordarle que si usted siente que alguien le está mirando por la espalda, siente alguna sensación sobre su nuca, siente esa sensación de que no está solo, tiene razón. Usted está en el punto de mira. Nos encontramos. Una cosita señor última, Ignacio. Suscríbase al canal, no se guache. Suscríbase y comparta y dele like. Y apóyanos con un like y entonces así podemos nosotros seguir con este cuento y todo este carretazo que de pronto resulta hasta interesante, mejor, hasta bueno, algo bueno saldrá de pronto. Sí. Bueno, muy bien, perfecto. Bueno, le deseamos lo mejor. Gracias y nos encontramos el próximo miércoles aquí en Punto de Mira. Bye bye. Bye bye.